La Biblia, hermano y hermana, en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, vamos a buscar todos en nuestra Biblia si le hemos traído, gloria a Dios, y capítulo número 5 vamos a leer de la primera epístola. Capítulo 5 de primera de Timoteo. El versículo que tomaremos como base en este día es el versículo número 17. El tema doctrinal en el cual estamos ocupados es la organización de la iglesia local. Versículo 17, capítulo 5 de primera de Timoteo nos dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Amén. Una vez más leemos primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Amén. Hasta ahí dejamos la porción, hermano, hermana. Una vez más repetimos el tema doctrinal en el cual estamos ocupaditos, titulado la organización de la iglesia local. Entendemos, hermano, por organización un orden. Un orden. Y Dios, que también es un Dios de orden, ordenó para la iglesia, hermano, que conocedores de lo que somos, hermano, el cuerpo de Cristo, pudiésemos, hermano, caminar, avanzar la vida cristiana de una manera muy ordenada. Y para ello, entonces, Dios no solamente establece ministerios, ministros, sino que también, hermano, en las denominaciones, en las iglesias que se establecían, se ordenaba también, hermano, la organización, para que de esa manera se pudiese atender en las necesidades de la iglesia. Si ustedes lo recuerdan, hermano, por supuesto, hermano, cuando una organización grande inicia por primera vez, hermano, cuesta más trabajo la organización, la delegación, el elemento humano. Y eso le pasó a la iglesia primitiva, que fueron miles de almas las que se añadieron, hermano, tan pronto, que la iglesia, hermano, así, de una manera vaga, hermano, se calcula que solamente en Jerusalén, ahí, hermano, había una iglesia que se reunía en el nombre del Señor de por lo menos 10,000 cristianos. Era bastante. Entonces, hermano, surgió la necesidad, hermano, porque había que atender a la gente. Y se había creado, hermano, un fondo de ayuda, hermano, de alimentos. Pues recordemos que Israel era un país sometido a la esclavitud del Imperio Romano. Entonces, hermano, los romanos eran los que dominaban ahí, la mayor parte de la riqueza, ellos se quedaban con ella. Y los pueblos eran pobres, pueblos pobres. Israel era uno de ellos. Entonces, hermano, había la necesidad de ayudar a la gente pobre. Y por eso, hermano, viendo esa necesidad, hermano, se comenzó a repartir, hermano, ayuda a las personas. Pero hubo una discusión, hermano, porque unas personas, unas esposas de gentiles se quejaron porque a las viudas de los hebreos las trataban mejor, les daban mejor comida que a las viudas de los gentiles. Y se quejaron. Entonces hicieron saber esto a los apóstoles, y es ahí, hermano, donde inicia, hermano, la organización de la iglesia. Oraron al Señor y el apóstol Pedro dijo: miren, hermanos, es mucha la gente que hay que atender aquí en la reunión, en el servicio, pero vamos a hacer esto. Nosotros no podemos descuidarnos del ministerio de la oración y de la palabra. Entonces vamos a escoger hermanos de entre ustedes
para que ellos puedan hacer el trabajo de repartición y que lo hagan de una manera justa. Ahí comenzó la iglesia, hermano, a organizarse. Luego, hermano, conforme la iglesia fue creciendo y se fue extendiendo, hermano, alcanzando a los gentiles, hermano, de fuera de Jerusalén, hermano, es cuando, hermano, Dios comienza a levantar ministros, en este caso apóstoles, para enviarlos a los pueblos gentiles. Entre ellos estaba el apóstol Pablo y Bernabé. Ya lo hemos leído, ¿verdad? Cómo, hermano, Dios los encamina y les encomienda la obra de ir, hermano, y evangelizar el mundo gentil. Entonces, hermano, el evangelio, la revelación del evangelio que el apóstol Pablo recibe, hermano, es de tal, hermano, bendición para la iglesia, porque Dios le va iluminando al apóstol, hermano, cómo es que la iglesia debe de ir organizándose. Y es ahí, hermano, donde en el caso de las iglesias gentiles, que fueron las iglesias que el apóstol Pablo, hermano, fue estableciendo, es entonces, hermano, cuando la iglesia va tomando la forma, porque llegaban a las ciudades y aunque en ese inicio los grupos eran pequeños, aunque había hogares que se prestaban para eso, hermano, para levantar las iglesias, siempre el apóstol Pablo recomendaba la organización. Porque de esa manera, organizada la iglesia, hermano, es más fácil atender a las necesidades de la iglesia misma. Es más fácil. Entonces, hermano, conforme la iglesia, hermano, va desarrollándose, van surgiendo necesidades o áreas de servicio. Y es ahí donde el elemento humano, los hermanos y hermanas, hermano, son, hermano, los que hacen ese trabajo, hermano, para atender al pueblo de Dios, las necesidades de la obra de Dios. Entonces, hermano, hablábamos, hermano, en Filipenses capítulo 1, hermano, lo que tomábamos como base, hermano, donde se menciona, hermano, a los elementos que componen la organización de la iglesia. O sea, el elemento humano, que son los, en caso de los obispos o presbíteros, como leíamos, hermano, o enseñábamos, los diáconos, o sea, los servidores y los santos, el pueblo de Dios. Entonces, esa es la organización que Dios quiere que haya en la iglesia, hermano. Bueno, en la palabra presbíteros mencionábamos, hermano, ese mismo oficio para pastor, para anciano, para, bueno, presbítero, valga la redundancia, para supervisor, coordinador, como lo es hoy en el presente, ¿verdad? Esa es la organización que debe de tener la iglesia, ¿no? Que haya un pastor, un obispo o un presbítero o un anciano al cual Dios le ha llamado como el pastor de la iglesia, pero que ese pastor, hermano, también se esté apoyando en hombres y mujeres servidores que, hermano, también, hermano, le ayuden a hacer la obra de Dios, no solo la obra administrativa, o en el caso de las hembras, hermano, el diaconado femenino, o sea, las diaconisas. O surge la necesidad, entonces, hermano, que la iglesia va creciendo y, hermano, hay niños. Surge entonces el área, hermano, de cuidado de niños, la cual aquí la conocemos como sala cuna. O los niños de edad donde ya se les pueden dar clasecitas bíblicas, entonces surge la necesidad de la escuelita bíblica. Entonces hay la necesidad de elemento humano, hermano, para que haga y desempeñe este trabajo, cubra esa necesidad. De esa manera, hermano, es como la iglesia va a caminar mejor. Fíjense de que hace unos, ¿qué puedo decir? Unos 2 años. Un hermano vino y me dijo, hermano, me dijo, le traigo una buena noticia, una buena proposición. Fíjese, me dijo, que hay un grupo de hermanos, son como 300 hermanos. Y yo fui a visitarlos, me dice, y fíjese que no tienen pastor. Y entonces ellos quieren trabajar con nosotros. Ellos quieren trabajar con nosotros. Y entonces, hermano, le hago saber, me digo, porque
para que vaya pensando a quién usted puede enviar a ese grupo de hermanos. Eran como 300 personas. Entonces yo le dije, pero 300 personas es bastante, y qué raro que no tienen pastor. No, y yo le dije, ¿y cómo es la congregación? ¿Qué creen ellos? Dice, bueno, mire, eso sí me dice, son un grupo raro, me dice. Primero me dijo, no usan Biblia. No usan Biblia. Segundo me dice, pues, ya le dije, no hay pastor. Me dice. Los servidores, no hay servidores. Quienes sirven en el parqueo son unos niños como de 8 años. Y a los niños de brazos, ¿quién los cuida? Nadie los cuida, están adentros. ¿De dónde salieron? ¿Qué enseñanza tienen? Todos ellos salieron de la iglesia católica. Entonces, ¿qué enseñanza tienen? Pues la enseñanza del catolicismo. Pero, ¿y cómo vamos a llegar nosotros? Si tienen la enseñanza del catolicismo, ¿cómo vamos a llegar a imponerles el mensaje del evangelio? O a decirles que hay necesidad que haya un pastor que los pastoree y que hayan servidores que sirvan en las diferentes áreas donde hay necesidad. Sí, me dice, pero ellos quieren que vaya. Pues sí, pero si no usan la Biblia, y entonces ¿quién les predica? No, pues ellos solo se reúnen y se ponen a cantar, y eso es lo que hacen. Entonces, fíjense, o sea, había mucha gente, 300 personas es bastante. Pero si no hay organización, hermano, hermana, aquello no tiene forma. Porque imagínense, alguien llega ahí, quiero hablar con el pastor. Mira, aquí no hay pastor. ¿Quién es el encargado? Aquí no hay encargado, aquí todos mandamos. Imagínense, un desorden, ¿verdad? Un desorden. Entonces, hermano, bueno, yo para hacerle corta la historia dije, no me interesa. No me interesa. Prefiero iniciar un grupo pequeño, pero que vaya bien organizado, y no agarrar un grupo grande de gente que no va a querer aceptar el orden que se les presenta. Pero vaya y hable con él. No le ya se acabó. Entonces, hermano, si la iglesia no se organiza, hermano, es bien difícil, fíjese. Porque Dios manda eso. Dios manda la organización de la iglesia. Pablo habla, escribe, y cuando él escribía a la iglesia que está en tal ciudad, a los corintios, a los fulanos. Pero, hermano, allí cuando ellos establecían las iglesias, inmediatamente establecían un anciano, o sea, un pastor, para que allí la iglesia comenzara, hermano, y comenzara a organizarse. Entonces, hermano, la iglesia debe de tener un anciano o obispo, como usted quiera, o presbítero, si usted quiere, hermano, que tenga igualmente en su apoyo ancianos, o sea, servidores, supervisores, coordinadores, en los cuales se pueda apoyar para organizar las diferentes áreas. Eso es bien importante. Entonces, por eso, hermano, oigan lo que dice cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, le dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Entonces, hermano, hay servidores que solamente se ocupan, hermano, de lo que es la atención al pueblo, o de lo que es el control de una o de otra área. En este caso los llamamos coordinadores, la Biblia los llama ancianos o presbíteros, así los llaman, para que lleven ese control, hermano. Y ahí, hermano, se va desprendiendo, hermano, como digo, otras áreas, pero todo va surgiendo, según el libro de los Hechos, capítulo 6, hermano, del pueblo mismo. Del pueblo mismo. O sea, no vamos a decir, hermano, necesitamos un pastor, como hacen estas iglesias, hermano, que tienen sistemas de gobierno representativo, congregacional, como son las iglesias bautistas, que cuando ellos necesitan un pastor, inmediatamente ponen un anuncio, hermano, en los periódicos. Hoy tiene que ser en el internet, ¿verdad? Donde están ofreciendo el trabajo de pastor
en tal y cual iglesia, en tal dirección. Y entonces debe de llenarse una aplicación como cualquier otro trabajo, cualquier otro aplicante, llenar una aplicación, hermano, y si le da una entrevista, va, y si lo agarran, lo agarran, pero es un contrato. Pero no es así, hermano, en la iglesia. Lo que la iglesia, hermano, es, hermano, vamos a decir, el vivero, ¿verdad? La iglesia es el vivero, hermano, de donde van a salir, hermano, esos hombres y mujeres que van a llegar a ser pilares en la obra de Dios. Esta es la iglesia. No, hermano, necesitamos un cantante buenísimo. Amén, hermano. Mire, yo conozco uno por allá que hasta canta una ranchera buenísima. Ese nos caería bien aquí. Vayamos y contratémoslo. Porque le voy a decir una cosa. Hay denominaciones que contratan a los músicos para cantar alabanzas en su congregación. O sea, no tienen músicos. Dicen, no hay problema, paguemos un grupo musical y que venga y que nos cante. Y se acabó el problema. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios, sino que el Señor, hermano, nos enseña a través de la vida del apóstol Pedro. Dice, buscad de entre vosotros hermanos de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, a quienes encarguemos este trabajo. El pastor, hermano, por eso la tarea del pastor, hermano, es grande. Porque hay gente que piensa que los pastores solamente predicamos unas 2 horas en toda la semana y bien fácil nos ganamos el dinero. Mira, 40 minutos el miércoles y 40 el domingo, ¿ves? Ahí está, hora 20 a la semana y con eso agarran el dineral. Eso es todo lo que hacen los pastores. Eso no es la tarea del pastor. La tarea del pastor, hermano, es cierto, es predicar, pero también, como dice Efesios 4, hermano, preparar a los santos para la obra del ministerio. El pastor, la visión del pastor, hermano, el pastor no mira ovejas, sino que el pastor lo que mira, hermano, son servidores. Y aunque es cierto que somos ovejitas del Señor, ovejas de su prado, pero el pastor, para eso Dios le ha dado, hermano, ese ministerio, para que vea, hermano, examine la vida de los hermanos, de las hermanas. Entonces el pastor diga, este hermano estaría bueno en esta área, esta hermana estaría buena en esta área, porque va viendo sus cualidades, va viendo sus capacidades humanas y por supuesto las características espirituales. El pastor dice, este hermano estaría bueno para esto. Pero eso, hermano, implica no solamente, hermano, el que el pastor piense que el hermano, que la hermana sería bueno ponerla en esta o cual área, sería bueno. El punto es que es Dios el que tiene que tocar el corazón de los hermanos para también sentir en su corazón el deseo de servirle a Dios. El deseo de servirle a Dios, hermano. Que sepamos, hermano, que no nos imaginamos nosotros, hermano, cuán útiles podemos ser en las manos de Dios. No nos imaginamos. No nos podemos a pensar, te aseguro, hermano, que Dios puede hacer grandes cosas con usted, hermano. Pero si nosotros nos disponemos a servirle a Dios, a decir, Señor, te voy a servir donde tú quieras que te sirva. Porque hay gente que se pone solita en los privilegios. Hay gente que dice, no, hermano, yo quiero servir ahí. Si no, no me pongan. Póngame ahí porque ahí me gusta. No es así, hermano. Acuérdense que Dios dice que somos un cuerpo, hermano. A unos, dice, una parte del cuerpo es oreja, parte del cuerpo es ojo. Pero el ojo no quiso ser oreja porque él quiso, sino que Dios dice, no, tú vas a ser ojo. Y lo pone ahí y ahí está funcionando. Pero ve, hermano, esto, hermano. Por eso la tarea del pastor, le digo, es difícil. Porque el pastor dice, me gustaría en tal área, hermano, le gustaría servir en tal área. No, ahí no me gusta lidiar con eso. No, a mí no. Póngame en tal lugar y ahí le sirvo con mucho. Y no es así, hermano. No es así. Oh, gente dice, no, es que mira, a mí lo que no me gusta del servicio es esto y por eso yo no sirvo. Hermano, hermana, tal vez, hermano, porque venimos acostumbrados a hacer, hermano, las cosas desordenadamente,
hemos aprendido a hacer las cosas, hermano, a nuestro, ¿qué le puedo decir? Imaginación, a nuestro deseo. Entonces, cuando llegamos a la obra de Dios, hermano, y hay un orden, y tenemos que, hermano, obedecer ese orden, como que o no nos gusta o nos cuesta someternos a ese orden, y por eso es que hay gente que le cuesta servir, porque les cuesta someterse a un orden, hermano, a una disciplina, hermano, porque esa es la vida cristiana, hermano. Como dices, es como un ejército donde nos hemos enlistado, y que, hermano, tenemos que prepararnos para ser buenos soldados. Y para ser un buen soldado hay que obtener disciplina. Hay que obtener disciplina. A los soldados no creen que los levantan a las 12 de la mañana y entonces y si le quieren, no importa los soldaditos, ahí quédense dormidos, a la cama les vamos a llevar el rancho. No se preocupen, no, hermano. Suena la campana, suena la trompeta, y el que no se bañó en 2 minutos, pues tampoco comió en los 3 minutos que les dan. Una disciplina que se impone, hermano, y después aquel soldado queda bien formativo. Y se me dice, ¿cómo harán los soldados para todos marchar al mismo tiempo? Pregúntele cuánto tiempo practicaron. ¿Y cómo harán es que a mí me cuesta eso de levantarse temprano y bañarse en 2 minutos y comer en 3 minutos, a mí me cuesta. Sí, pero, hermano, es una disciplina a la cual tenemos que acomodarnos. La vida cristiana es una disciplina, hermano, que tenemos que someternos a ella para ser buenos soldados de Cristo. Para entender, hermano, que somos soldados de Cristo, servidores de Dios al servicio del pueblo, hermano, y que no pensemos, hermano, que le servimos a un hombre. Qué bonito, yo voy a estar sirviendo para que aquel reciba los aplausos, yo voy a estar sirviendo para que aquel le den las coronas. No, hermano, a cada uno Dios nos va a dar corona según fue la calidad de nuestro servicio, dice la palabra. Entonces, hermano, en lugar de esquivar, en lugar de molestarnos, que moleste este hermano, que sirva, y ahí está como que es gotera continua en tiempo de lluvia. Hermano, ¿y cuándo va a servir? ¿Y cuándo va a servir? Hermano, venga a la iglesia. Hermano, lo esperamos en la iglesia. Hermano, vaya a la iglesia. ¿Por qué creen que se hace eso? Porque queremos, hermano, formar, hermano, a los cristianos, hermano, a ser buenos cristianos, para que sean buenos servidores. Pero nos cuesta. Entonces, hermano, la organización de la iglesia, esa debe de ser, hermano. Por eso aquí leíamos, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿Por qué creen que dice que los que gobiernan bien, los que sirven bien, hay que honrarlos doblemente? Es difícil encontrar elemento humano que esté dispuesto a servir al Señor. Es difícil, hermano, que alguien venga y diga, mire, hermano, aquí estaremos a la par suya, hermano. Donde usted vaya vamos a estar. Si usted cae, caeremos todos, pero aquí vamos a estar. Lo vamos a apoyar, hermano, hasta que esto reviente, pero no nos vamos a mover. Vamos a estar con usted, hermano. ¿Qué sargento, qué capitán, qué general no se va a sentir fuerte, hermano, de saber que tiene un pelotón, un batallón que va a estar con él donde quiera que vaya? Pero imagine aquel que dice, adelante soldado, vamos a la guerra, y ¡sala! Y cuando da la vuelta, nadie lo viene siguiendo. ¿Qué pasó? ¿Y no que iban a dar la vida por la patria? ¿Y no que iban a estar allí conmigo? Mire qué feo. Que en medio de la batalla ver que viene el enemigo, hermano, con sus huestes infernales, hermano. No importa, aquí estamos, ¿verdad? Que amén, ¿verdad? Amén, que estamos. Adelante, adelante, pueblo del Señor, y vamos a avanzar. Y cuando ve no hay nadie. Y usted, Cabo Menéndez, se va a ir para allá. Y usted, Cabo González, se va a ir para allá. Y usted, soldado aquí, ya. Listo, ya. Y cuando hermano voltea a ver, ninguno está donde tenía que estar. Así somos los soldados. Bueno, ustedes no, por supuesto, son grandes soldados. Hermano, haga esto. Váyase para allá. Como que dijeron, váyase para allá. Aleluya. Hermano, haga esto. Amén, hermano. Y se va y lo encuentra haciendo otra cosa. Hermano, haga esto. Cuando, hermano, no voy a preguntar, pero si alguno de ustedes, hermano, militó en las filas, hermano, militares,
Cuando usted, como soldado, le cuestionó una orden a su cabo, dígame, ¿cuándo? Si un dicho, hermano, militar es ese: las órdenes se cumplen, porque se cumplen. Pero, no le digo, para un pastor es difícil. Es difícil, hermano. Puede ser la tarea del pastor, poderle inyectar a la gente, hermano, el deseo, la verdad de Dios, de que debemos de estar dispuestos a servirle a Dios, porque Dios nos necesita. Dios nos necesita. Las almas se están muriendo, se están perdiendo. Y la iglesia, bien, muchas gracias. La iglesia, bien, muchas gracias. No puede ser. Por eso es que dice: a los que gobiernan bien hay que tenerlos por dignos de doble honor. Mayormente dice: a los que se ocupan en predicar. Mayormente dice. Entonces, ve, hermano, por eso hermano, hay veces como pastor, hermano, es que uno quisiera rajarle la cabeza, hermano, a la iglesia y meterle la palabra para ver si así les entra, hermano. Porque pareciera ser que, hermano, la palabra le rebota en la cabeza, hermano. Llega la palabra y como que le rebota, porque no se ve el fruto, no se ve la reacción, no se ve el deseo de servirle al Señor. Y el Señor, hermano, pidiendo, hermano, que su pueblo le sirva con todo el corazón. ¿Ven? Entonces uno puede decir: no, aquí no hay necesidad. Usted puede pensar que no hay necesidad, pero, hermano, nuestra vida misma es una necesidad, hermano. Nuestra vida misma es una necesidad que, hermano, nuestro cuerpo necesita alimentarse de la palabra de Dios. Alimentarse de la palabra de Dios. La iglesia necesita, hermano, estar unida, congregada, reunida, para hacer la fuerza que Dios dice que hace la iglesia cuando está unida. Por eso dice: los que gobiernan bien hay que tenerlo por digno de doble honor. Es el pastor el que de entre el pueblo de Dios, hermano, ha de tomar de los servidores. Pero hay un problema, que el apóstol Pablo dice: sí, deben de tomarse los servidores de entre el pueblo de Dios, pero esos hombres y mujeres que van a servir en la obra de Dios deben de cumplir ciertas características espirituales. Deben de cumplir. Si no, no se va a hacer bien la obra de Dios. Me estaba contando un hermano hoy de un pastor. Oye, el pastor tenía una iglesia grande, un local muy bonito, dice. Pero entonces este hombre, dice, se metió en la política. Algo así. La cosa que, hermano, de tantas cosas que andaba haciendo, le llegaron a apodar el pastor rojo, algo así. El punto es, hermano, de que lo agarraron en un hotel con una mujer, lo agarraron que le había pegado a otra mujer. Entonces, ¿qué pasó con ese hombre? ¿Quién lo puso de pastor? ¿O será que él solito se puso? Pero, hermano, pasa el tiempo y la gente piensa que porque son, hermano, denominaciones numerosas, son exitosas, hermano. Pero el punto es, hermano, que el Señor lo dijo: por sus frutos se van a conocer. Por sus frutos se van a conocer. Si, hermano, la persona no da los frutos dignos de un arrepentimiento, hermano, es un problema, es un riesgo ponerlos a servir, porque después, hermano, en lugar de hacerle bien a la obra, le hacen mal a la obra. Entonces, 1 Timoteo, vamos a ir aquí en 1 Timoteo capítulo 3. Dice: palabra fiel, versículo 1: si alguno anhela obispado, o sea, servicio, buena obra desea, pero es necesario que el servidor, o sea, en este caso el obispo, sea, no vamos a ir en ellos
muy despacio, pero vamos a ver. Irreprensible, dice. Irreprensible quiere decir, hermano, que no haya nada que se le pueda reprender, nada mal. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente. O sea, sobrio es porque se sabe que no ingiere ninguna bebida alcohólica, ¿verdad? Y cuando habla sus palabras muy correctamente. Prudente, no habla solo por hablar, sino que piensa primero la ocasión ideal para poder dar palabra, pero buena palabra. Decoroso, que debe de tener una presentación, hermano, de aseo físico. Hospedador, una identificación con las necesidades de los otros. Apto para enseñar, o sea que tenga la capacidad para enseñarle a otros. No dado al vino, eso ni lo voy a explicar. No pendenciero. Entonces yo sé que usted conoce hermanos y hermanas pleitistas, ¿verdad? Y son servidores, pendencieros, peleoneros. No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Ven? O sea, no tienen que andar obteniendo dinero de negocios chuequitos, ¿verdad? Sino amable, apacible, no avaro. O sea, hermano, que no ande ahí de alagartado con el dinero, ¿verdad? Y que no venga a la iglesia por trabajar porque quiere hacer dinero. Esos son los avaros. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No uno nuevo, neófito, quiere decir nuevo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Porque la gente nueva, que se le pone a servir pronto, piensa que se les han puesto porque saben mucho, y entonces terminan creyendo que son la mamá de Tarzán y el papá de Superman. 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Oiga, nuestro cristianismo no es solo aquí adentro, tiene que ser también en nuestro trabajo, en la escuela, en la casa, donde sea. Ahí tenemos que vivir el cristianismo. Que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora vamos a ir a Tito. La siguiente de 2 de Timoteo es Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cómo? El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ve, hermano. Entonces, el pastor levanta la vista y ve al pueblo y ve la palabra. Necesitamos servidores. Entonces, ¿cómo dice que tienen que ser? Y comienza a leer el pastor y comienza a verlos. Ay, Señor, no hay dudas. Imagínense. Entonces, ¿cuál es la tarea del pastor? Forjar. Por eso le digo, Efesios 4:11 lo dice. Ahí en adelante. Por eso le digo, la tarea del pastor es esa. Por eso el pastor se vuelve, hermano, ¿qué le puedo decir? Cara dura, ¿verdad? Terco, insistente, para que, hermano, el pueblo de Dios, hermano, aprenda a meterse con Dios, hermano, le sirva a Dios,
asista a la iglesia, porque de esa manera el pueblo de Dios va a ir siendo formado. Dios va a ir tocando al pueblo y le va a ir viendo, hacer bien la necesidad que hay en la iglesia de servirle a Dios, y entonces se va a esforzar, va a buscar de Dios, se va a consagrar a Dios. Entonces estas cualidades van a ir fluyendo, van a ir aflorando en su vida. Entonces, oh, el hermano fulano ya está dando frutos, ya se le ve así, ya se le ve esto, ahora ya no pelea mucho, ahora ya no reclama, ahora es más humilde, ahora se somete más, va mejorando. Entonces, claro, para el pastor eso es alegría, porque bueno, porque Dios está respondiendo, preparando hombres para la obra del ministerio. Pero ve qué difícil es. Entonces, pero la iglesia es la que tiene que convencerse de que hay necesidad, de que somos parte del cuerpo de Cristo y que tenemos que servir al cuerpo de Cristo. Tenemos que ser. Fíjense, vamos a ir a Hechos capítulo 14 para que veamos, hermano. Porque, como le digo, hermano, hay denominaciones donde son los hombres los que ponen a los servidores. Sin embargo, la iglesia primitiva nos da un ejemplo muy bonito. Hechos 14, el versículo 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Usted conoce que aquí en el capítulo 14 es el llamamiento del apóstol Pablo y Bernabé a la obra del ministerio de la palabra de Dios, del evangelio. Entonces, cuando llegaban a cada iglesia, dice, constituían ancianos en cada iglesia, o sea, pastores en cada iglesia. Hermano, aquí está. Ahí está ese grupito, hermano, a trabajarlo, a prepararlos para la obra del ministerio, porque esto va a ir mejorando, Dios va a ir bendiciendo el pueblo y hay que servir al pueblo que venga llegando. Entonces la iglesia debe estar consciente de eso, hermano, de que somos todos, hermanos, todos tenemos que llevar la imagen de Cristo, que en el área donde estemos tenemos que llevar la imagen de Cristo, que desde que la gente, hermano, llega al estacionamiento, vea en el diácono, hermano, que está en el estacionamiento, la imagen de Cristo, la amabilidad, la paciencia, el deseo de servirle, de atenderle, de hacerle sentir bien. El que está en la bienvenida, dar, hermano, con alegría la bienvenida, hacerle sentir bien a las personas, atenderles, hermano, ponérseles allá a la orden. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que va a tocar el corazón de las personas. Entonces, para el pastor, para el anciano, el obispo, el presbítero, hermano, era una tarea difícil. Pero como se lo dice a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Quizás, hermano, pues había un grupo de gente ahí que no estaba organizado. Y Pablo dijo, no, aquí hay que organizarse. Así que tú, Tito, te vas a quedar aquí. Y vas a corregir lo deficiente. Y vas a establecer ancianos así como te mandé. Así como te mandé. Así vas a ponerlos, y a los que gobiernen bien, enséñale al pueblo a respetarlos, a honrarlos con doble honor, porque lo están haciendo bien y lo hacen para el Señor. Y es difícil encontrar hombres y mujeres que le sirvan al Señor con todo su corazón. Es difícil. Es difícil. Hay gente que cuando ve los balazos, oye los balazos, sale corriendo. Dice, no, hermano, yo así no sirvo. Yo, para tener estos confrontamientos con gente así rebelde, yo no sirvo para eso. Yo no quiero problemas. Así que, atiéndalos ustedes. Yo mejor ya no sirvo. Aquí está, yo mi privilegio lo entrego. Imagínense. Usted sabe lo que Dios le ordenó, hermano, a Josué cuando los mandó a pelear. Bueno, se lo dijo a Gedeón. Cuando, hermano, los iba a liberar de la mano de los madianitas, le dijo, mira, tú vas a salvar a mi pueblo de la mano de los madianitas. Varón esforzado, tú vas a ser el vaso que yo voy a usar. Y van a ir contigo hombres, pero yo te voy a decir quiénes van a ir contigo. Primero quiero que me descalifiques a todos los cobardes. Así de... todos los miedosos, los opacados de corazón, mándalos a su casa.
Así que digo, bueno, pueblo del Señor, nos hemos reunido porque el Señor nos quiere dar liberación de los de Madián. Pero dice Dios que si hay alguno amedrentado de apocado corazón, a ver, ¿cuántos tienen miedo a la guerra? Un montón que levantaron, la mayoría. Amén, digo. Entonces, por favor, los que levantaron su mano, váyanse para su casa. Los mandó a la casa. Ya, y ahora no, todavía no, ahora te falta, ahora quiero que me los lleves a un arroyo. Y ahí que me los pongas a beber agua. Y el que beba agua, como bebe un perro, a ese mándamelo para la casa también. Y lo llevo, vamos al río, ven. Al sonar la trompeta, todos a tomar agua, digo. 1, 2, 3, salieron todos. Y muchos y ellos solo viéndoles. Todos los que se agacharon, como toma agua los perros, por favor, se me van para la casa. Solo vas a agarrar a aquellos que agarran agua con la mano y se la llevan a la boca. A eso vas a agarrar. Fíjese, cualidades que uno dice, Gedeón, ¿qué iba a saber? Pero fíjese usted, si usted sabe que el enemigo está al frente y que le puede tirar su balazo en cualquier momento, pero usted se está muriendo de sed, usted dice, tengo que ir ahí, desde aquí se ven los fusiles, pero tengo que ir a tomar agua. Usted no va a ir tranquilito, ¿verdad? Enemigo, ahorita voy a tomar agüita. No, porque va, hermano, y se arrastra y todo, y entonces llega a la orilla, y entonces sube la cabecita, y entonces agarra agua con la mano, pero ojo al Cristo, como dice, ojo al enemigo. Eso quiero. De los que saben cuidarse, saben estar alerta de lo que puede venir. Pero imagínate, hermano, el que no lee la palabra, ¿cómo se va a percibir de dónde le van a venir las balas del enemigo, los dardos de fuego, como dice la palabra? Pues es que hay gente que dice, hermano, ore por mí. ¿Por qué? Le fallé al Señor. ¿Y qué pasó? Me descuidé, hermano. ¿Por qué crees que se descuidó? Porque se descuidó de lo importante de la palabra de Dios. Nos descuidamos de lo importante de la palabra de Dios. De todos modos en la iglesia, allá lee el pastor. Orar, ya oré en la mañana. Las grandes oraciones de nosotros, ¿verdad? Señor, te doy gracias por este día. Yo llamo porque me hablo la tarde. ¿Me una oración? O si no llaman el carro, ay Señor, se me olvidó la, pero aquí Señor, gracias Señor por ese, porque dormimos bien Señor, y se puso los zapatos al revés, no importa, ahorita vamos. Y cuando se ve la camisa se la puso al revés también. Imagínense, hermano, una gente así, que hermano, todo a lo desordenado. ¿Usted cree que van a ser buenos soldados de Dios? Hermanos, son los primeros que van a caer. Son los primeros que caen. Por eso digo, viene hermano, ore por mí. ¿Y por qué, hermano? ¿Qué pasó, varón? Si usted antes servía bien, ¿qué pasó? Ay, hermano, es que me descuidé. ¿Ve? Por eso yo digo, los descuidados, esos no me los mandes a la batalla. Esos despistados, que se queden. Digo. Y el pobre Gedeón se quedó, hermano, con tan poca gente que Gedeón dijo, Señor, si solo 30 me has dejado. Sí, suficiente, le dijo el Señor. No, Señor, si el enemigo es numeroso, no, le digo, con esos vas a ganar. Pero eran hombres que Dios sabía quiénes eran. Entonces ve, hermano, que no se necesita la multitud. Cuando Dios quiere salvar, sea con pocos o con muchos, Dios salva. Cuando Dios quiere levantar, hermano, un ejército, sea hermano, un ejército grande, un pelotón o una pelotita, hermano, Dios la levanta. Dios nos levanta. Pero ve, hermano, es ahí donde la tarea del pastor, la necesidad de organizarse para preparar al pueblo de Dios. Porque hay necesidad, porque las almas se pierden, porque las vidas necesitan conocer el cristianismo a través de nuestra vida, hermano, a través de nuestra vida.
Tenemos que llevar el evangelio. Como el mundo no quiere venir, llevémoslo nosotros. No quieren escuchar, no importa que no escuchen. Suficiente con que lo vean a usted cómo vive para Cristo. Eso es suficiente. Su vida misma va a ser una predicación para ellos. No hay necesidad de hablarles. Usted solo compórtese como cristiano, viva como cristiano, adore como cristiano, ore como cristiano, hermano. Y aunque usted no lo crea, ellos se hacen los sordos, se hacen los ciegos, se hacen como que no lo ven a uno, como que no lo oye. Pero mire, hermano, todos lo están oyendo lo que uno habla, y todos lo están viendo lo que uno hace. Todo. Porque ellos quieren ver un error, pues ya ven, por eso no voy a la iglesia, porque me estoy trabajando donde vivo un cristiano. No, hombre, para ser cristiano como ese, mejor no vengo a la iglesia. Eso es lo que ellos quieren. El diablo de eso no se agarra. Pero si usted vive el cristianismo como debe de ser, hermano, ¿para dónde van a agarrar? Cuando usted le diga, mira, Cristo te ama, Cristo puede cambiar tu vida. Cuando usted le diga eso, ¿qué le van a decir? No le van a decir, pero mira, tú no has cambiado, tú dices malas palabras. Aquel día te vi que estabas diciendo malas palabras, y te vi que te echas tus cigarritos, y te vi que ahí anda tu cervecita, tu modelo, ahí las andas escondidas. Y dice que eres cristiano. ¿Ven? Pero si vivimos un cristianismo, hermano, real, como Dios quiere, hermano, vamos a ser como un imán. La gente se nos va a pegar. Mire, yo en el mensaje del miércoles, de ayer, hermano, gracias a Dios, la gloria sea para Dios. Pero mire, hermano, cuando terminó el mensaje, chequeé el teléfono, hermano, 30 personas ahí pidiendo, hermano, suscribirse para escuchar los mensajes. Ven, eso es lo que Dios quiere, que vivamos, que hablemos, que cantemos para Cristo, que lo hagamos para Él, hermano, y Él va a traer las almas como ovejitas, hermano, como abejitas a un panal. Van a venir. Pero cuando vengan, ¿qué van a ver? Tienen que ver una iglesia organizada. Tienen que ver una iglesia organizada. Tienen que ver un orden. Tienen que ver que lo que predicamos, que lo que enseñamos, tiene la base sabrosa, hermano, soberana de la palabra de Dios. Que no traemos libros por aquí, ni libros por allá, y que un ángel me dijo, y que un ángel se me apareció, y que un ángel me reveló, hermano, nada nuevo. Todo lo extraemos de la palabra de Dios. Amén, hermano. Con esta porción terminamos. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo número 5. Versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Ve? Cuidad la grey de Dios. Cuidad la grey de Dios. Los que estamos desempeñando un privilegio, tenemos que cuidar la grey de Dios. Cuidarla con todo el corazón, porque eso es lo que Dios nos ha mandado. Amén, hermanos. Hemos iniciado con el primer elemento, los ancianos. Ya vimos, es lo mismo que obispos, que presbítero, que pastor. Nos faltan los otros dos elementos, que si Dios quiere, la semana que viene, y el Señor no ha venido, los vamos a estudiar. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos infinitas gracias, Padre bueno, por tu grande amor y misericordia, por tu bondad, Señor de gloria. Gracias, Señor, por dejar